Hola, bendiciones. Un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que realmente está azotando a muchas personas. He recibido muchos mensajes preguntándome, personas que me preguntan qué deben hacer con ciertos pensamientos que le llegan de repente haciendo algún tipo de quehaceres en la casa o en su trabajo o cuando están en horas de ir a dormir. Son pensamientos agresivos, pensamientos que generan violencia. Si quieres saber sobre esto, quédate aquí en estos siguientes minutos. Lo primero que se le indica a esa persona que le llegan pensamientos de repente, esos pensamientos que generan una agresividad, que generan una violencia. La ayuda espiritual es sumamente importante, pero si esta ayuda espiritual va combinada con una ayuda profesional, también es muy importante. Y si esta persona también en el ámbito espiritual tiene una buena conducta de saber trabajar este tipo de problemas, mientras uno le indica estas recomendaciones a las personas de que deben buscar ayuda cuando ciertos pensamientos se repiten en el día a día o que de repente llegan y con intención de dañar no tanto a sí mismos sino a otros, las personas no encuentran qué hacer y ciertas recomendaciones o orientaciones que se le pueden dar se van a lugares equivocados. Primeramente, si eres de la persona, tengo 3 puntos muy importantes que decirte y que debes hacer cuando vienen a tu mente estos tipos de pensamientos. Pero antes de iniciar estos 3 puntos, lo primero es que debes hacer, como te decía al inicio de este pequeño video, es que necesitas ayuda. Y la ayuda primordial es la ayuda espiritual. Si encuentras un sacerdote que pueda ayudarte en esa parte, y si encuentras también un predicador, un laico que tenga experiencia en esto, mientras buscas esa ayuda, muchas personas se van a lugares y a personas no indicadas y por eso estos pensamientos maquiavélicos, estos pensamientos que atormentan, pueden volverse más agresivos si no llevan las debidas intenciones, disciplina para poder manejar estos pensamientos. ¿Cómo usted puede discernir cuál es el sacerdote o el predicador o la predicadora o la persona espiritual? Esto es hablando en el ámbito espiritual. Luego vamos a hablar en el ámbito profesional. Si esta persona, usted ve que es de la persona que en sus videos, en su comentario o en su forma de conducta en el evangelio, menciona mucho la palabra del diablo, de Satanás, que todo lo que le pasa a usted es obra de Satanás, esa persona no es indicada, porque lo que poco habla la Biblia, poco importante es. No estoy diciendo que no es importante, sino es que es poco importante. Y sabemos que la palabra de Satanás o el diablo se menciona pocas veces en la Biblia. Creo que no llegan a unas 20, 30 veces. Todavía no sé el número muy bien, no me interesa saber. Pero si ustedes buscan en la Biblia, una de las palabras que más se menciona en la Biblia, por encima de las 208, 210 veces en la Biblia, es la palabra amor. Entonces todo con amor lo decía el Benedicto XVI, que el amor de Dios lo exorciza todo. Por eso es muy importante que las personas que vayas a buscar para que te ayuden deben ser personas con una buena disciplina espiritual, con un gran conocimiento espiritual, que hay muchísimo en el ámbito de nuestra Iglesia Católica, muchísimas personas que te pueden ayudar. Si esa persona que te comienza a ayudar, lo primero que dice es que eso es culpa del demonio, pues no es la persona indicada. Entonces, lo primero que le voy a decir, la ayuda espiritual es lo primordial para esos tipos de pensamientos,
para aniquilar esos pensamientos, la mejor ayuda es la ayuda espiritual. En lo secundario, que puede ir combinado en lo espiritual, son la ayuda mental. Los psicólogos, los psiquiatras saben manejar también esa parte. Y si encuentras, que poco hay, un psicólogo, sería bueno que sea psicólogo familiar o psicólogo clínico o un psiquiatra, sería muy importante que tengan esa influencia espiritual para ayudarte. Sabemos que si te va a ayudar profesionalmente, no te va a dar ciertas indicaciones como él presentándose como una persona espiritual, sino se va a presentar como una persona profesional en el área. Eso lo debes de saber, pero sí te va a ayudar bastante. Entonces, lo primero que nosotros debemos de identificar para poder trabajar, inicio con estos puntos, que es el primero de 3. Lo primero que se debe hacer para usted trabajar esos pensamientos, lo primero es saber que ese pensamiento no te pertenece. O sea, de repente usted está manejando su coche y le llega el pensamiento lanzarse de un puente, detener el coche y lanzarse de un puente, o quizá usted está en su casa con su familia y le llega el pensamiento de agredir a su familiar, de hacerle daño. Y usted dice, pero yo no soy una persona así. Yo no tengo el deseo de hacer eso, pero me llega el pensamiento de hacer eso, de quitarme la vida y todo eso. Entonces, el primer paso es saber que ese pensamiento no me pertenece. Además, yo no lo quiero tener. Usted no quiere tener ese pensamiento. Y usted no hará daño a nadie porque sabe que usted no es una persona de hacerle daño a nadie. Es decir, ese pensamiento no me pertenece y como no me pertenece, entonces voy a seguir con el segundo paso para poder trabajar estos pensamientos que llegan de repente y que muchas personas han caído en ellos. Y esto puede venir provocándose por muchas cosas. Pero lo segundo que debemos de saber es que no debemos alimentar ese pensamiento. Muchas veces nosotros cuando nos llega un pensamiento, por ejemplo, de suicidio o de hacerle daño a otras personas o hacerme daño a mí o a mi familia, esos tipos de pensamientos que usted sabe que no son de usted. Entonces, usted lo segundo que debe hacer es no alimentar ese pensamiento. Entonces, ¿qué yo debo hacer, Natanael, para no alimentar ese pensamiento? Pues, inmediatamente llegue a tu vida ese pensamiento, usted lo que va a hacer es ir a leer un libro, a ver un documental, importante ir a leer la Biblia o hacer quehaceres en la casa que le lleven a usted a no pensar en eso. Ese es el número 2, muy importante. Y lo tercero es saber la causa de mi pensamiento. Muchas veces estos pensamientos vienen de trastornos obsesivos, puede ser, o de algunas cosas que le han sucedido a usted que usted todavía no ha podido enfrentar o manejar. Y debe de saber que todo en la vida tiene una causa. Y debes de revisar bien tu interior, lo que ha entrado a tu interior para saberlo remediar. Y saber que toda acción en la vida hace un efecto. Pero ese efecto que puede ser negativo o puede ser ese pensamiento, usted debe saber que todo tipo de efectos negativos en su vida tienen todos solución y más en el nombre del Señor. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes para poder trabajar, aniquilar esos pensamientos que de repente le llegan a usted y que le motivan a hacer cosas muy malas. Lo primero, lo dijimos, es saber cómo manejarlo. O sea, yo necesito primero saber que ese pensamiento no es mío, no me pertenece. Lo segundo es no alimentarlo y lo tercero es saber la causa de ese pensamiento, qué lo genera, qué lo provoca. Si usted ha trabajado con esos pensamientos y estos 3 puntos quizá no le ayudan mucho, pues debe buscar ayuda espiritual
un sacerdote o, como le había dicho en el principio, una persona que tenga experiencia en esto. También, en segundo plano, puede ser ayuda espiritual. Va a depender de su fe, porque hay muchas personas que saben muy bien que en el ámbito profesional hay muchas personas que están preparadas para trabajar con esto. Entonces usted puede buscar también una persona en el ámbito profesional, sea un psicólogo familiar o un psicólogo clínico o muchas ayudas que provee hoy en día la salud mental. Entonces, estos son los 3 puntos muy importantes. Recuerda siempre orar siempre, mantenerte en oración. La oración y la lectura de la palabra de Dios, del catecismo de la Iglesia Católica, de la historia de los santos, nos va a ayudar mucho a aniquilar estos tipos de pensamientos. Ya son muchas personas que me han preguntado de esto y quería hacer este pequeño corto de unos 10 minutos, ya vamos por 11, para que usted pueda buscar solución a esto. ¿Por qué? Porque si usted no busca solución a esto, tarde o temprano, usted va a ejecutar ese pensamiento negativo. Soy Natanael Reyes. Recuerden siempre que les amo, les quiero y oraré siempre por ustedes. Bendiciones.